Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la programación de punteros en C++ y vamos a ver un tema que normalmente requiere aclaración porque a veces hay confusiones con este tema. Se trata del paso de punteros a funciones. Cuando trabajamos con punteros y vamos a pasar un puntero a una función, normalmente siempre se considera que los punteros se pasan por referencia. Es decir, que al pasar un puntero a una función, como estamos viendo aquí, int asterisco p, dentro de esta función yo puedo modificar, por el hecho de ser un puntero, yo puedo modificar el contenido de la celda apuntada por el puntero y de las celdas consecutivas. Aquí estaríamos tratando pues de un array dinámico que viene dado por un puntero a un entero y el número de celdas que tiene este array. Entonces podemos perfectamente hacer un bucle for dentro de la función en el cual vamos a ir, bueno, este for i tendría que empezar por for i igual a 0, for i igual a 0 y menor que n y más, y podríamos ir introduciendo valores. Aquí le estamos pidiendo al usuario que introduzca un elemento, el elemento i del array, y vamos pidiendo por teclado que introduzca un valor. Podemos perfectamente modificar el valor apuntado porque por el hecho de ser un puntero, esos valores ya están pasados por referencia. Pero hay una cuestión que es si yo quiero asignar memoria o quiero modificar la dirección a la que apunta ese puntero. En ese caso nos podemos encontrar con un problema. ¿Vale? No podemos modificar la dirección apuntada por el puntero tal como lo habíamos visto en la transparencia anterior. Para ello tendríamos que hacer algo que podría uno pensar que no es necesario, que es pasar un ampersand igual que hacemos con cualquier parámetro que pasamos por referencia a una función. Recordemos que pasar un parámetro por valor es simplemente para leer su valor. ¿Vale? Cuando yo paso un entero por valor, voy a leer su valor y lo voy a utilizar dentro de mi función, pero no lo voy a poder modificar. Y cuando paso un entero por referencia a una función, lo que me va a permitir es no solamente poder usar el valor, sino poder modificar el valor de esa variable. ¿Vale? Cuando termine la ejecución de la función, el valor de esa variable se habrá quedado modificado. Bueno, pues cuando nosotros pasamos punteros, como veíamos en la transparencia anterior, yo puedo modificar los valores de las celdas apuntadas por ese puntero. Pero ¿qué ocurre si yo quiero que el puntero apunte a otro sitio diferente? ¿O qué ocurre si yo quiero hacer, como estamos haciendo aquí, un new? Quiero reservar memoria. Queremos asignar un número de celdas de memoria a partir de este puntero. Bueno, pues para eso tenemos que modificar la dirección apuntada por el puntero. Y eso no lo podemos hacer si no conocemos en qué dirección está ubicada la variable puntero. Y eso no lo vamos a poder hacer si nosotros no le pasamos el ampersand a la función. Entonces, esto es como vemos aquí, int asterisco es un puntero entero, pero la variable p se pasa por referencia poniéndole el ampersand por delante. De esta manera ya sí lo podemos hacer y no nos da ningún tipo de problema. Dentro de la función puedo asignar memoria. Entonces esto me va a permitir que yo tenga una variable global o local, del tipo que sea, en el main o una variable global, dependientemente, que esa variable yo no la tenga que inicializar en el main, sino que yo tenga una función, por ejemplo, para crear, pues vamos a decir que tenemos un puntero a una estructura con los datos de un alumno. Y nosotros queremos inicializar los datos de una clase, que es un array, que puede ser un array dinámico, que puede tener más alumnos, menos alumnos. Bueno, pues dentro de la propia función podemos hacer el new y podemos inicializar el puntero, asignar memoria con el número de celdas que queramos y ponerlas todas a cero o en blanco y dejarlas listas para trabajar con ellas. Entonces, simplemente esto es muy sencillo. Necesitamos poner el ampersand igual que hacemos con cualquier otra variable. Aquí lo vamos a ver un poquito más claro en esta transparencia. Nosotros tenemos un puntero que está en una determinada dirección de memoria, que no tenemos por qué saber cuál es su dirección física de memoria. En este ejemplo que vemos aquí, el puntero P está apuntando a la dirección 0x6ffff00, que es esta dirección que tenemos aquí, que es el inicio, pues en este caso, de un array de 5 valores, desde P0 hasta P4. Pero una cosa es el valor, la dirección de memoria a la que apunta el puntero,
Y otra cosa diferente es la dirección de memoria donde está ubicada el puntero. En este caso 0x6f, fe, f4. Bien, conociendo la dirección de memoria a la que apunta el puntero, yo puedo modificar los valores de estas celdas que están aquí, ¿vale? Desde la P0 hasta la P4, pero no puedo modificar el valor que tengo dentro de mi puntero y apuntar a otro sitio diferente si no conozco su dirección de memoria. ¿Vale? No podemos reservar memoria dentro de una función, ¿vale? Aquí estamos viendo una función y estamos pasando el puntero, pues simplemente un puntero a un entero, ¿vale? Pues esto no lo podemos hacer, ¿vale? No podemos hacer un new para un puntero dentro de una función si ese puntero simplemente lo hemos pasado como puntero. No me va a funcionar, no me va a quedar, no me va a guardar memoria y los datos los voy a perder. En cambio, si ponemos el ampersand, ¿vale? Tenemos un int asterisco, es decir, puntero entero, y la variable p lleva el ampersand por delante, ahora sí podemos hacer el new int n. Entonces, en este caso lo que estamos diciéndole es que al coger el ampersand puntero, el ampersand p, estoy cogiendo la dirección de memoria que vemos aquí, 0x6f, fe, f4, estoy cogiendo la dirección de memoria donde está ubicado mi puntero. Es decir, es como si tuviera un puntero a un puntero. ¿Vale? Tengo un puntero que me apunta a la dirección donde está mi puntero. Entonces, al tener la dirección donde está mi puntero, sí puedo acceder a ella para modificar su valor. Si simplemente tengo el asterisco p, pues lo que tengo es el valor del puntero y podría modificar a partir de ese valor podría modificar las direcciones de memoria que vemos aquí, P0 a P4, modificando los valores, porque sea donde apunta. Pero no podría modificar el puntero si no sé en qué dirección está ubicado. ¿Vale? Entonces el ampersand P de alguna manera es un puntero a un puntero. Y me va a permitir modificar ese puntero. ¿Vale? Pues simplemente esto, si yo quiero asignar memoria o quiero cambiar la dirección a la que apunta un puntero, necesito, a la hora de pasarlo a una función, pasarlo por referencia. Si no necesito modificar la dirección a la que apunta o no necesito reservar memoria porque eso ya se ha hecho en el main o se ha hecho en otra función, vale, pues simplemente pasamos el puntero como tal, ¿vale? No tiene más historia. Esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Estamos pudiendo buscar para este puntero P una zona de memoria libre, en este caso pues en n datos, que serían en este caso 5 datos, una zona de memoria libre y decirle al puntero, apúntame aquí, que aquí es donde yo quiero tener mis 5 datos consecutivos. ¿Vale? Esto sí lo puedo hacer dentro de la función siempre y cuando le pasemos el ampersand por delante. Esto lo vamos a ver con un ejemplo, con un sencillo programa de calculadora de polinomios que vamos a plantear. No lo vamos a resolver completo porque vamos a dejar para que lo resolváis vosotros y me podéis poner en los comentarios o subirme en los comentarios enlace a una carpeta Drive donde tengáis la solución y bienvenidas sean pues diferentes soluciones y diferentes aportaciones. Lo que vamos a plantear es una calculadora de polinomios, ¿vale? Los polinomios van a venir dados, funciones polinómicas que van a venir dadas por los coeficientes de los diferentes grados de polinomio. Entonces, como vemos aquí, tengo una función crear polinomio y esta función crear polinomio yo quiero que me reserve ya memoria. Yo quiero crear un polinomio de dimensión n, la que sea, de orden tal. Para eso le voy a pasar un entero, pero dentro de la función quiero que me reserve memoria, me cree el puntero y me guarde ya, me cree el array dinámico. Bien, pues estoy pasando, en este caso le estoy pasando float, ¿vale? Quiero números reales, puntero a float, pero además lo paso con el ampersand para poder pasarlo por referencia y poder hacer esa reserva de memoria dentro de la función crear polinomio. Después vamos a tener otra función que va a ser mostrar polinomios. En este caso, como no quiero modificar la dirección apuntada por el puntero ni reservar memoria, simplemente mostrar lo que tiene el puntero, pues aquí le estoy pasando el puntero tal cual. Float asterisco, ¿vale? Y no tengo que poner el ampersand porque no lo estoy pasando por referencia. Y siempre que paso un array dinámico a una función, le tengo que pasar el número
de valores que tiene el número de celdas que tiene ese array. Y vamos a implementar como ejemplo una función sumar polinomios y vamos a dejar planteadas pues para que veáis vosotros cómo hacer, bueno, la de restar es prácticamente igual que la de sumar, una función de multiplicar polinomios, que tendríamos un doble bucle, y a ver si sois capaces de sacar dividir polinomios, ¿vale? Y para los que están más metidos en el mundo de la automatización, de la regulación y el control, hemos estado estudiando el criterio de estabilidad de Ruth, de una función de transferencia que al final está formada por una fracción de polinomios y a partir del polinomio denominador tenemos que estudiar la estabilidad del sistema. Bueno, pues os voy a plantear también, aquí podríamos trabajar a lo mejor ya con matrices, ¿vale? Os lo dejo a ver cómo lo hacemos. Plantear lo que sería la estabilidad de Ruth por medio de arrays dinámicos o matrices dinámicas. El grado del segundo polinomio lo introducimos aquí y llamamos a la función crear polinomio. Un dato importante a resaltar. Cuando yo estoy llamando a la función crear polinomio, aquí ya no le tengo que poner el ampersand, ni tengo que poner el asterisco, ni nada. Pol2 es un puntero a float. ¿Vale? Tengo aquí un float con el asterisco. Pol2 es un puntero a números en coma flotante. Pues simplemente yo paso pol2. En la definición, en la cabecera de la función es donde le estoy diciendo el ampersand y en la implementación de la función es donde yo le estoy pasando el ampersand. Eso él ya entiende, el compilador, que este dato se lo voy a pasar por referencia, pero luego no hace falta, estamos en C++, recuerdo en C era diferente, en C++ no es necesario que le pongamos el ampersand si lo hemos puesto en la función. Directamente crear polinomio pol2. Y aquí le estoy pasando grado más 1 porque en realidad, bueno, el grado del polinomio, si el grado es 2, el polinomio en realidad tiene 3 términos, ¿vale? El x cuadrado, el x y el término independiente, ¿vale? Entonces, aquí lo que le estoy pasando realmente no es el grado, sino el número de términos que tiene mi array dinámico que va a constituir los coeficientes del polinomio, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando creo el polinomio, directamente le paso el puntero sin más. ¿Vale? Crear polinomio, ¿qué es lo que hace? Paso la variable polinomio, que aquí se llama de otra manera. Este es el nombre que va a tener dentro de mi función. Se la paso por referencia y utilizamos la función, el operador new, para reservar memoria para n valores, el valor que yo le he pasado aquí por el parámetro, de flotantes. Y hacemos un bucle for en el que vamos pidiendo al usuario que introduzca el coeficiente x elevado a lo que sea, x cuadrado, en x o en x0 en este caso. Bueno, esto se podría cambiar y que en lugar de pedir x0, pues me dijera introduce el término independiente, ¿no? Estos son mejoras ya que se pueden incorporar. ¿Cómo vamos introduciendo los valores? Como estamos trabajando no con un array, sino con un array dinámico constituido por medio de punteros, lo que en un array sería polinomio entre corchetes i, aquí es polinomio más i, es decir, apuntamos a la dirección de inicio del array más i celdas y al ponerle el asterisco por delante, con todo esto entre paréntesis, estamos consiguiendo que nos refiramos al valor de la celda apuntada por el puntero. Por lo tanto, lo que vamos a introducir por teclado se va a guardar en el valor de la celda apuntada por el puntero polinomio más i celdas más abajo. Vamos iterando desde igual a 0 hasta n y con esto vamos rellenando todas las celdas. Entonces, crear polinomio en este caso me está reservando memoria y al mismo tiempo está pidiéndole al usuario que introduzca la celda de todos los coeficientes del polinomio. Mostrar polinomio lo que me va a hacer es escribirme por pantalla pues todos los coeficientes y poniendo por delante x elevado a tal, x elevado a cual. ¿Vale? El primer coeficiente sería nos lleva x, ¿vale? Porque es el término independiente, pues lo hemos sacado del bucle, ¿vale? Lo estamos escribiendo aquí fuera
y simplemente ponemos entre paréntesis, estamos poniendo todos los coeficientes entre paréntesis, porque habrá coeficientes que sean negativos y coeficientes que sean positivos, y como siempre vamos a poner un más, que esto ya veremos que habría una posibilidad de mejorarlo. Si voy a poner siempre un más, pues para que no me aparezca más menos seguido, pues me va a aparecer más y el coeficiente negativo que sea, por ejemplo, menos 5 entre paréntesis. Entonces estoy poniendo todos los términos entre paréntesis, pero esto se podría mejorar. Y por último, el último término lo saco fuera también del bucle, porque si yo estoy poniendo cada término cogiendo el coeficiente x elevado a no sé qué más, porque ahora viene el siguiente término, el último término no le tengo que poner un más, ¿vale? Por ejemplo, 2x cuadrado más 3x más 4. Pero claro, el último término ya no le tengo que poner el más porque ya no viene nada más. Entonces, el último también lo hemos sacado del bucle. Y por eso el bucle lo estamos haciendo desde i igual a 1, no desde i igual a 0. Desde i igual a 1 porque el primer término ya lo hemos sacado aquí fuera. Y en lugar de ser hasta menor que n, lo ponemos hasta menor que n menos 1 porque el último término lo hemos sacado también. ¿Vale? Bien, y por último vamos a ver la implementación de la función de sumar polinomios. Como vemos aquí, tanto en la función de mostrar como en la función de sumar, estamos pasando los polinomios tal cual sin pasarlos por referencia. Solo los he pasado por referencia en la función de crear polinomios, porque ahí es donde he reservado memoria y para poder usar la función new, que me va a buscar una serie de celdas de memoria disponibles y me va a hacer apuntar mi puntero a esa primera celda, necesito tener el puntero por referencia. Sumar. Vamos a sumar dos polinomios, pol1 con el número de celdas de elementos 1 y pol2 con el número de elementos n2. Y lo vamos a guardar en un polinomio pol3 con un número de elementos n3. Dentro de esta misma función vamos a mostrar por pantalla el resultado. Por lo tanto, no necesito pasar por parámetro el polinomio 3 donde vaya a devolver el resultado. Si quisiera, pues simplemente le añadiríamos un parámetro más ahí y devolveríamos el resultado. Bien, entonces lo primero que hacemos es averiguar cuál de los dos polinomios tiene mayor dimensión. Porque si yo voy a sumar un polinomio de dimensión 1 con uno de dimensión 2, la suma tiene que tener dimensión 2. ¿Vale? Por ejemplo, 1 más x y 2 más x más 3x cuadrado. El resultado va a ser de tamaño de grado 2, x cuadrado, ¿vale? Entonces el n3 sería la dimensión de la raíz del polinomio resultado de la suma y tendrá que ser igual al mayor de los dos. Por lo tanto, si n1 es mayor que n2, n3 tiene que ser igual a n1. El grado o la dimensión de la raíz del polinomio 3 será igual a la dimensión del polinomio 1 porque es el mayor de los dos. Si no, si es el polinomio 2 el mayor, la dimensión del polinomio resultado del n3 tiene que ser igual a la dimensión del polinomio 2. Una vez que tenemos eso claro, ya podemos reservar memoria para el polinomio 3. Y lo podemos hacer porque estamos dentro de la propia función, no es un parámetro que yo haya pasado por aquí. Entonces tengo mi polinomio 3 es un puntero, pero es una variable interna, una variable local dentro de esta función. Una vez que salga fuera de la función, esa variable ya no existe. Hacemos new float n3 y reservamos memoria. Y ahora hacemos un bucle. En el bucle, bueno, la suma de polinomios es muy sencilla, es sumar un coeficiente, sumar los coeficientes de igual grado. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3, y como estoy trabajando con arrays dinámicos y más allá del último término del grado del polinomio que tenga, ya no tengo nada, yo no puedo, si trabajara con arrays fijos, por ejemplo, de dimensión 100, y solamente estuviera usando dos celdas o tres celdas, pues el resto de las celdas serían 0 y no me importa, estaría sumando ceros. Pero aquí no puedo sumar términos que no tengo. Si yo tengo un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3, solo puedo sumar hasta llegar hasta que el índice i llegue al grado del polinomio en cuestión. Entonces, si estamos sumando y el índice i ya ha sobrepasado el grado del polinomio 1, en el resultado de la suma
solamente puedo poner el coeficiente del polinomio 2, porque el coeficiente del polinomio 1 ya no existe porque hemos sobrepasado, el índice ya ha sobrepasado el grado del polinomio 1, ¿vale? Si todavía no hemos sobrepasado el grado del polinomio 1, pero sí hemos sobrepasado el grado del polinomio 2, el resultado de la suma tendrá que ser igual al coeficiente en cuestión del solo el polinomio 1. Y en cambio, si no hemos sobrepasado ni el grado del polinomio 1 ni el grado del polinomio 2, en ese caso estamos en las primeras sumas con los primeros coeficientes y la suma directamente sería que el coeficiente correspondiente al polinomio 3 es igual al coeficiente correspondiente al polinomio 1 más el coeficiente correspondiente al polinomio 2. Vale, como aquí el i del bucle el índice del bucle está en 0, es menor que este valor y menor que este valor, el resultado va a ser la suma directamente. Cuando la i vale 1, la i vale 1, sigue siendo menor que 2 y sigue siendo menor que 3. El resultado va a volver a ser la suma 3 más 5, 8. ¿De acuerdo? Pero cuando llegamos a este punto de aquí y en la tercera iteración la i vale 2, ya estaríamos en este caso de aquí. Y es mayor que n2. Mayor o igual. Mayor o igual. Tenemos que i vale 2 y n2 vale 2. ¿Esto qué significa? Que aquí ya no hay ningún elemento. Si ahí ya no hay ningún elemento, el resultado de la suma solamente es el coeficiente del polinomio 1. ¿Vale? Y el resultado pues tendríamos 2x cuadrado más 8x más 4. Por lo tanto, aquí estamos viendo esas dos situaciones. Las situaciones en las que sumamos los dos elementos. Aquí también sumamos los dos elementos. Pero aquí solamente cogemos un elemento porque esta parte del polinomio ya no tiene ningún elemento. Se ha quedado ya vacía. ¿Vale? Esto es por lo que esto tan sencillo como sería sumar un término más otro, se complica un pelín cuando estamos trabajando con arrays dinámicos, porque si fuera un array estático, pues yo aquí directamente tendría un 0. Y estaría sumando 2 más 0 sin problema, siempre sumaría uno más el otro. ¿Vale? Con los arrays estáticos y aquí tendría otro 0 y otro 0 y me sobrarían ceros hasta un determinado tamaño fijo que yo tuviera de array. ¿Vale? Entonces yo lo sumaría todo y los ceros, pues al sumar 0 no pasa nada. Aquí no es así, ¿vale? Al estar con un array dinámico, yo tengo exactamente el número de celdas que necesito. Entonces, aquí no tengo nada. Esta celda está vacía, no existe. Entonces, yo no puedo sumar esto con esto porque aquí puede haber datos basura y puedo coger un dato que realmente no existe. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de no pasarme del grado del polinomio y cuando ya me he pasado del grado, ese término no sumarlo. ¿Vale? Es por lo que aquí estamos diciendo que si el índice ha superado el grado del polinomio 1, el polinomio 3, el resultado de la suma, es solamente el coeficiente del polinomio 2. Y si el índice ha superado el grado del polinomio 2, el coeficiente en cuestión del polinomio 3 es igual solo al coeficiente en cuestión del polinomio 1. Y solamente cuando no hayamos superado ni n1 ni n2 es cuando vamos a estar sumando y cada término del polinomio 3 va a ser igual a la suma de los dos términos, los dos coeficientes de los polinomios 1 y 2, como hemos visto aquí. Bien, pues esto sería exactamente igual para la recta, pero restando. Planteamos la multiplicación. ¿Vale? Esto lo dejamos para estudiarlo. Pero sí vamos a ver una orientación de cómo hacerlo desde pseudocódigo. La función de multiplicar es sencilla. Aquí está todo. ¿Vale? Simplemente tenemos un doble bucle. Para i igual a 0 hasta, en este caso es hasta 9, en el caso vuestro de los punteros, pues sería hasta n1, ¿vale? La dimensión del primer puntero.
del primer polinomio. Y dentro de él, para j igual a 0 hasta n2, el polinomio 3 de índice i más j es igual al polinomio 3 de índice i más j más el polinomio 1 de índice i y el polinomio 2 de índice j. ¿Esto por qué es? Porque yo voy a coger y voy a sumar el término independiente por el término independiente, el término independiente por el término en x, término independiente por el término en x cuadrado, término independiente por el término en x cubo. Entonces, luego el término en x por el término independiente, el término en x por el término en x, el término en x por el término en x cuadrado. Entonces, en mi resultado final, el término, por ejemplo, x cuadrado, ¿vale? Que sería este resultado i más j sería 2, ¿vale? El término x cuadrado me va a provenir de cuando esté multiplicando el término independiente por un término x cuadrado, ¿vale? 0 aquí, 2 aquí. Más cuando esté multiplicando un término en x con un término en x. 1 aquí y 1 aquí. Más cuando esté multiplicando un término en x cuadrado con un término independiente. 2 aquí, 0 aquí. Por lo tanto, este coeficiente de mi polinomio resultado de la multiplicación va a ser una suma de varios coeficientes que todos ellos sumen el coeficiente en cuestión, ¿vale? Para un coeficiente de grado 3, pues tengo 3 posibilidades. Coeficiente 0, perdón, 4 posibilidades. Coeficiente 0 con 3, coeficiente 1 con 2, coeficiente 2 con 1 y coeficiente 3 con 0 otra vez.